Bueno, esta sociedad nuestra es tan así que acabo de descubrir que voy a tener el tremendísimo honor de presentar al profesor Diego Gracia. Y de verdad, que probablemente hay pocas cosas que me puedan producir tanta satisfacción como presentar al profesor Diego Gracia. Yo conocí a Diego Gracia cuando hacíamos el máster de psiquiatría legal. Sus clases eran el día de olvidarte de otro tipo de cosas. Y me enredé tanto que cuando terminé el máster de psiquiatría legal me esperé para poder hacer el de bioética con él. Descubrí el mundo de la bioética, que sigo disfrutando, que creo que es de las cosas de verdad más gratas que hay. La gente que trabaja en la bioética es una maravilla poderte reunir con ellos y el poderlos ver. Y desde luego, escuchar a Diego y seguir su máster es el no va más del no va más. En esta sociedad tenemos que agradecerle el que no ha faltado a ningún congreso desde hace ya, me parece que son 12 o 13, cuando repasaba ayer con Concha, que mirábamos las veces que ha venido. Todos le conocéis perfectamente, sabéis que oírle es, pues una delicia, y que una vez más esperamos que nos deleite con toda su sabiduría. Cuando quieras, Diego. Bueno, muchas gracias al doctor Otero por esta cariñosa presentación y gracias, por supuesto, a la directiva de la Sociedad de Psiquiatría y Ley, a mi querido compañero y amigo Alfredo Calcedo y a todos vosotros, porque una vez más diréis, y ahora otra vez este hombre aquí, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Tengo que decir que si no estuviera convencido de que esto de la capacidad, que es el tema de este congreso, no es en primera instancia un problema jurídico ni tampoco un problema psiquiátrico o médico, si ustedes quieren, no hubiera aceptado esta ponencia. Se ha hablado mucho, yo el rato que estuve aquí ayer, pues de los aspectos jurídicos en relación al testamento, en relación a tantas cosas, ¿no? Pero la capacidad, en primer lugar, no es un problema jurídico. Ejemplo paradigmático, el derecho no dice lo que es la capacidad. Les voy a leer, por ejemplo, el artículo 665 del Código Civil. Y el artículo 665 dice: siempre que el demente, a propósito del testamento, siempre que el demente pretenda hacer testamento en un estado lúcido, designará el notario dos facultativos que previamente le reconozcan y no le otorgará el testamento, sino cuando éstos respondan de su capacidad, debiendo dar fe de su dictamen en el testamento que suscribirán los facultativos, además de los testigos. Por tanto, el Código Civil lo que dice es que la capacidad, no dice lo que es la capacidad, lo que dice es que tendrá que haber unos señores que evalúen capacidad y dice concretamente que serán unos facultativos, ¿no? Entonces cabría decir, claro, la capacidad no es primariamente un problema jurídico, aunque para los negocios jurídicos es necesario tener capacidad, es un problema médico, es un problema de los facultativos, ¿no? Y concretamente, todos los médicos, cuando tienen dudas sobre la evaluación de la capacidad, piden una interconsulta a psiquiatría y entonces parece que es un problema psiquiátrico, ¿no? Pero tampoco es un problema psiquiátrico. Lo que el psiquiatra hace cuando le piden una interconsulta porque no saben bien si la decisión que está tomando el paciente es una decisión de un sujeto capaz o incapaz y, por tanto, si el profesional tiene que hacer caso a ese documento de consentimiento informado que ha firmado o a lo que sea, lo que hace el psiquiatra es explorar psicopatológicamente al paciente. Por tanto, ir haciendo una exploración psicopatológica y viendo si tiene algún trastorno mental evidenciable o no. Es decir, si está deprimido, si el sensorio lo tiene bien, si es capaz de razonar, si la memoria le funciona, etc. Hace una exploración psicopatológica. ¿Y con qué intención? De descartar psicopatología. Es decir, pues no está deprimido, no tal, ¿no? El problema es, ¿evaluar capacidad es lo mismo que descartar psicopatología? Este es el problema.
Porque si es distinto de descartar psicopatología, entonces tenemos que decir que en principio, llegados a este punto, el problema de la evaluación de la capacidad es un problema específico que no es inmediatamente o directamente psiquiátrico y que también hemos visto que no es inmediata o directamente jurídico. Por tanto, sigue la cuestión planteada y es ¿qué es eso de la capacidad primariamente? Y luego podremos ver sus derivaciones en el campo del derecho o en el campo de la medicina. Yo les voy a poner una tesis, como hacían los clásicos, y luego la voy a tratar de defender y explicar, ¿no? Mi tesis es la siguiente: el tema de la capacidad es un tema primariamente moral. Y ahora, pues dirán, pues ahora lo tienes que probar. Bueno, pues lo vamos a probar. Y para probarlo, vamos a empezar por el principio. Los que habéis estado en el máster de Psiquiatría y Ley, pues vais a recordar algunas cosas porque voy a repetir algunas de las que ya os dije, ¿no? Los neurobiólogos tienen bastante claro que la función primaria de la inteligencia es adelantarse a los acontecimientos, no de la inteligencia humana, de toda inteligencia, del sistema nervioso central. Cuando un ser vivo tiene que desplazarse en el espacio, se mueve, tiene que estar previendo dónde va a poner la pata o el pie o dónde se va a mover, porque si no, el movimiento fracasaría sistemáticamente. Tiene que haber un sistema de previsión y el sistema nervioso central es un sistema de previsión. Cuando un galgo se pone a correr detrás de un conejo, la previsión, naturalmente automática, ¿no?, es espectacular. Y el sistema nervioso es un sistema de integración de aferencias y eferencias en orden a prever, saber dónde va a poner la pata, por dónde va el conejo, prever hacia dónde va a ir y conseguir cazarlo si puede. Esto permite entender una cosa: el sistema nervioso central es un sistema de relación, nos pone en relación con el medio. No sé si recuerdan ustedes que el sistema nervioso surge de la misma hoja plastodérmica de la que surge la piel, del ectodermo. Cuando uno estudia esto en embriología, le resulta un poco extraño, porque si las vísceras, los órganos internos surgen del endodermo, ¿por qué el sistema nervioso no surge del endodermo, como el corazón o como el estómago, y surge del ectodermo? Bueno, pues porque el sistema nervioso es un órgano, es una estructura fronteriza, es una estructura de relación con el medio, es una estructura externa, es una cosa parecida a la piel y tiene esa función. Esto pasa en el animal, no pasa solo en el ser humano. El psiquismo del sistema nervioso central animal es un psiquismo de previsión. Bueno, pero en el ser humano, debido a esta capacidad mental que tenemos específica, que llamamos inteligencia específicamente humana, esa previsión se convierte en otra cosa, que el profesor Calcedo citaba ayer en su exposición, que es lo que él llamaba, utilizando un término griego, prolepsis. Y prolepsis es proyección. Los seres humanos, gracias a la inteligencia, proyectamos. El verbo gicio en latín es lanzar y pro es hacia adelante. Estamos lanzados hacia adelante y estamos siempre proyectando nuestros actos. Ustedes han proyectado venir a este congreso y entonces pues han organizado su viaje y además han dicho: voy a estar en la conferencia de Diego Gracia, a las 11:30 voy a estar aquí. Ese es un proyecto. Todo acto humano es un acto proyectado. Fijaos, si no es un acto proyectado, no es un acto humano. Hay muchos actos no proyectados en el ser humano, la mayoría. Cuando yo estoy respirando, late mi corazón, o los actos reflejos, tantísimos. Los actos fundamentales están automatizados y no pasan por corteza,
sino que se quedan en el mesencéfalo, y el mesencéfalo tiene la función de asegurar esos automatismos básicos de la vida. Pero la mayor parte de los actos no están corticalizados ni son actos proyectados. Pero esos no son actos humanos. Entonces, antes me recordaba un querido compañero una distinción que está en los libros medievales de ética y que yo utilizo mucho precisamente para explicar esto, entre lo que llamaban los medievales actus humanus y actus hominis. Una cosa es un acto humano y otra cosa es un acto del hombre o de la especie humana, de un ser de la especie humana, no solo de los hombres, obviamente, ¿no? Si yo soy un sonámbulo, cojo un revólver y mato a una persona, no hay duda de que yo he matado a una persona. Es un acto de un hombre que soy yo, pero no es un acto humano. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones del proyecto, no tiene las características del proyecto. No es un acto proyectado. Solamente porque hay actos proyectados somos sujetos morales, somos sujetos responsables ante el derecho, ante nuestra conciencia, ante cualquiera, ¿no? Bueno, pues esto de la capacidad, ¿con qué tiene que ver? Con esta, la condición proléptica del ser humano. Por tanto, todo acto humano, en tanto que proyectado, es un acto que tiene que tener ciertas condiciones para ser llamado acto humano. Y una de ellas es la capacidad. Y si no, el acto no es humano. Los actos jurídicos o la capacidad jurídica es un tipo de capacidad, pero capacidad no es en principio capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la que se necesita para los actos jurídicos. Pero es que la capacidad no es una característica de los actos jurídicos, es una característica de todo acto humano en tanto que acto humano. Esto es lo que les quería decir. El tema es mucho más amplio, mucho más grave. Y claro, si yo proyecto hacer una cosa, venir aquí y tal, inmediatamente eso que he proyectado, el objetivo, el fin que me he propuesto, revierte sobre mí y me pide cuentas. Es decir, dicho de otra manera, yo soy responsable del proyecto que he hecho. Y esa es la responsabilidad. ¿Hay responsabilidad jurídica? Toma, claro que la hay. ¿Cuál es la responsabilidad básica? Es lo mismo que el tema de la capacidad. ¿Cuál es la responsabilidad básica? ¿La responsabilidad jurídica? No. Todo acto humano, en tanto que proyectado, es un acto del que salimos responsables. Haya norma o no haya norma jurídica. Bueno, pues la responsabilidad genérica de todo acto humano, eso es lo que llamamos responsabilidad moral. Y por eso estoy diciendo que lo mismo que el concepto de responsabilidad no es primariamente un concepto jurídico, es primariamente un concepto ético, la idea de capacidad no es primariamente jurídica ni psiquiátrica, sino que es ética, es moral. Este era el tema y aquí lo quería yo situar, ¿no? Es más, fijaos, el grave problema de la capacidad es que incapacitaciones jurídicas hay muy pocas. Hay dos modos de incapacidad, la incapacidad de jure y la incapacidad de facto, la incapacidad de derecho y la incapacidad de hecho. De derecho es que a este señor le han incapacitado. ¿Para qué? Para manejar el dinero. ¿Por qué? Porque tiene una neurosis obsesivo-compulsiva y se juega la camisa. Bien, está incapacitado por el juez. Esto es lo primero. Esto es una incapacidad de jure. Pero el grave problema, el más importante problema de la capacidad, el mayor espacio de problemas de capacidad, lo plantean aquellos que no están incapacitados de jure. Pero tenemos dudas sobre la capacidad de facto, de hecho. La capacidad, el grave problema de la capacidad y de la incapacidad es el problema de la capacidad y la incapacidad de hecho, no de derecho. No digo que no sea importante la capacidad de derecho, pero indudablemente no es lo primario, ni es lo más importante. Cuando los médicos piden una interconsulta al psiquiatra para que evalúe la capacidad, ¿qué están? A ver si está incapacitado. No, lo que están es viendo a ver si de hecho este señor en esta situación es capaz o incapaz. Por tanto,
El problema es el siguiente, es ese, ¿no? Es el problema de la capacidad de hecho y de la capacidad de todo acto humano en tanto que acto humano. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo proceder en el análisis de la capacidad de hecho. Por tanto, voy a ser muy práctico, voy a intentar hacerlo del modo más claro posible. ¿Cómo en ética se evalúa capacidad? ¿Cómo evaluar capacidad de hecho en cualquier circunstancia de la vida? Y, por supuesto, si a ustedes como psiquiatras les piden que evalúen capacidad, ¿qué tienen que hacer? Además de descartar psicopatología. Este es el tema. Lo que me interesa es el además. También voy a pasar por la psicopatología, pero no me voy a quedar en la psicopatología. Yo estoy cansado de ver en historias clínicas con problemas éticos que hay dudas sobre la capacidad de esta persona, interconsulta psiquiatría, el psiquiatra evalúa, explora y dice, y descarta psicopatología. Hace una mera breve descripción del estado de las diferentes funciones mentales, lo escribe y dice, y ahí te quedes. Bueno, pues eso de hecho no es correcto, por lo menos no es evaluar capacidad. Y entonces vamos a ver qué es evaluar capacidad más allá de la psicopatología y más allá de lo que pueda decir el derecho. ¿Cómo proceder en la evaluación de capacidad ante cualquier situación, ¿no? Hombre, lo primero que tenemos que tener claro, la primera cosa es descartar incapacidad legal. Si está incapacitado por el juez, bueno, pues ya está. Es decir, lo que me interesa es la incapacidad de facto, no de jure, pero lo primero que tendremos que hacer es descartar incapacidad de jure. Segunda cosa, primera, descartar incapacidad legal, porque si hay un proceso de incapacitación, pues ya está. Segundo, descartar psicopatología. Esto es importante. Claro, hablando a psiquiatras, esto no tiene mucha importancia. Hablando a cualquier otra especialidad médica, sí tiene importancia. Porque la idea general entre los médicos es que la enfermedad mental per se priva de capacidad. Todo psiquiatra sabe que eso es más falso que una moneda de 5 duros, pero en cualquier caso en medicina sigue corriendo esta idea, ¿no? Por tanto, hay que descartar psicopatología y no pensar, bueno, que todo señor que tiene un problema psicopatológico por principio es un incapaz, ¿no? ¿Cómo hacer una mínima exploración psicopatológica? Yo, claro, a ustedes no hay por qué explicarles esto, pero sí se lo explico a mis alumnos. Incluso hoy, tal como está la psiquiatría, yo creo que puede tener algún sentido explicarlo aquí. Hay muchas maneras de explorar la psicopatología de un paciente o de una persona, pero yo les propondría una muy sencilla, que desde luego no es la del DSM, sino una, yo creo que más ajustada a lo que es la estructura de la mente humana. Claro, decíamos antes, ¿para qué sirve la mente? Para proyectar. Hacemos proyectos, vamos por delante de nosotros mismos. Siempre estamos, decía Ortega, que es el que utilizaba esa frase que decía que el ser humano es un ser proléptico. ¿Esto qué quiere decir? El ser humano está siempre viviendo en el futuro. Estamos adelantándonos a los acontecimientos mentalmente y proyectándolos. Claro, pues entonces las funciones del psiquismo humano, si para lo que sirven es para esto, vamos a ver cómo se articulan en orden a elaborar proyectos. Porque a lo mejor esa es una buena manera de ver cómo funciona la mente y, por tanto, dónde se puede estropear o qué funciones pueden resultar alteradas y que influyan en la capacidad o incapacidad para tomar decisiones. El proyecto tiene siempre 3 elementos. Para hacer un proyecto se necesitan 3 cosas. La primera cosa que se necesita es ver lo que hoy se llaman hechos. Hay que partir de unos hechos. Yo ponía en el máster de Psiquiatría y Ley el caso de un sujeto muy primitivo, para no complicar las cosas, que quiere hacer una cabaña. Se encuentra con que anda por ahí, no tiene donde cobijarse, hace frío, las alimañas le persiguen, en fin, quiere dormir, no puede.
y entonces ve un montón de piedras. Lo primero, para hacer un proyecto, ¿qué se necesita? Hombre, como mínimo ver un montón de piedras, ¿no? Es decir, tener y saber que las piedras son duras y que si se pone una encima de otra de una cierta manera, con un poco de barro, pues se mantienen y que se puede hacer una cabaña, ¿no? Esto lo llamamos los hechos científicos, o científicos o básicos. Y los hechos tienen que ver con una función mental, que es la función que todos conocemos mejor, que es el vector cognitivo. El vector cognitivo es un vector que hay que explorar. Yo puedo tener problemas de sensopercepción, puedo tener problemas de razonamiento, puedo tener problemas de memoria. Todo esto está en ese vector, el vector sensoperceptivo o cognitivo, ¿no? Pero solo con hechos, y esto es lo curioso, es decir, que sin hechos no se puede hacer proyecto, lo sabe cualquiera y es elemental, ¿no? Pero lo que es más complicado es darse cuenta que solo con hechos no se puede hacer un proyecto. Es necesario otro paso, dar otro paso. ¿Y este otro paso cuál es? Bueno, pues el primitivo que ve el montón de piedra, que ha visto que el barro cuando se endurece, pues entre una piedra y otra hace que formen una estructura relativamente sólida y consistente, etcétera, unas cuantas cosas de esas. Además de eso, el primitivo en su proyecto tiene que decir, hombre, es que si yo colocara estas piedras de una cierta manera y construyera una cabaña, viviría mejor, dormiría más a gusto, tendría más bienestar, protegería mi salud, Tiene que hacer juicios de este tipo. Y estos juicios ya no son juicios de hecho, no se llaman juicios, bueno, en lógica no se llaman juicios de hecho. ¿Por qué no se llaman juicios de hecho? Porque el predicado, claro, un juicio es una afirmación, por tanto es atribuir un predicado a un sujeto. Si yo digo, la mañana está soleada, el sujeto es la mañana y soleada es un predicado que atribuyo a la mañana. Además, Pedro tiene una cirrosis, hay un predicado cirrosis que se lo atribuye a un sujeto que es Pedro. Claro, pero cuando el predicado no es de hecho, porque si digo Pedro tiene una cirrosis hepática, el predicado es un predicado de hecho. Me pueden decir, ¿y cómo sabes tú que tiene una cirrosis hepática? Te digo, hombre, es que le han hecho una biopsia, mira el resultado de la biopsia. Es un hecho que estas células, los hepatocitos, están destrozados. Es un hecho, ¿por qué? Bueno, por el vector cognitivo. Sí, pero hay predicados que no son de hecho. Y estos predicados los llamamos predicados de valor. Si yo en vez de decir la mañana está soleada, digo, ¿qué mañana más agradable? Agradable no es un predicado de hecho, es un predicado de valor. Estoy valorando, estimando que la mañana, estimo que la mañana es agradable. Es valorar, estimar, apreciar, son los tres verbos que se utilizan en castellano para designar este segundo vector de la mente humana. Fijaos que no podemos, el vector cognitivo no puede actuar sin que se dispare este segundo vector. Yo voy por la calle, veo una persona y no puedo decir, no, yo soy un médico, yo soy un científico, yo no valoro. A mí si la persona es guapa o fea, no, yo no hago juicios de valor. O voy por la tienda y veo que pone el precio de... Y digo, no, pero yo de precios... Eso es un predicado de valor, yo no. Bueno, eso parece que les pasa a los políticos, ¿no? Que no, de precios no entienden. Pero, en fin, las personas normales, sin haber estudiado nada de teoría del valor, todos entendemos y decimos, esto es caro, esto es barato. Y no podemos no hacerlo, que es lo más curioso. Es decir, los juicios de valor son esenciales a todo proyecto. Sin juicios de valor no hay proyecto. Si el primitivo no dice, no, es que si yo construyera la cabaña viviría mejor, tendría más bienestar, protegería mi salud, mi vida, dormiría. Si todos esos juicios, no haría la cabaña. Nadie haría un proyecto sin este tipo de juicios. La valoración es un elemento fundamental de todo proyecto. Y valorar no es percibir ni es pensar, es otra cosa. Es apreciar, es valorar, es estimar, que es como se dice en castellano, de las tres maneras. Eso, y la mente humana, pues además de percibir, de recordar, de imaginar, de pensar, de querer, estima. Y tiene esa cualidad, que es la de estimar.
¿Por qué es importante? Porque si este es un vector importante de los proyectos humanos, a lo mejor para evaluar, no solo tendremos que evaluar la capacidad sensoperceptiva o cognitiva, la capacidad de retención o algunas cosas más del vector cognitivo, sino que tendremos que evaluar también el vector emocional. Claro, las estimaciones tienen muchísimo que ver con las emociones. ¿Por qué nos gusta tal música? Amigo, pues cuando estamos tristes a lo mejor nos gusta una música distinta, etc. Es decir, el segundo vector. Este vector, el vector emocional, tiene muchísimo que ver, claro, luego se mezclan todos, como es obvio, pero tiene muchísimo que ver con las estimaciones que hacemos. Y es el segundo gran vector que tiene el psiquismo humano. Y hay un tercero, y no hay más que tres. Por eso, más que complicar las cosas, todos estos checklists que se hacen de evaluación de capacidad, a mí me parece que son muy complicados. Pero sí es muy sencillo. Si consiste en ir viendo los elementos fundamentales que intervienen en la elaboración de un proyecto humano. Y no hay más que tres. Es el factor cognitivo, el factor emocional y hay otro factor, que es el factor operativo, tendencial, volitivo, llámenlo como quieran, porque se ha llamado de 1000 modos a lo largo de la historia del Occidente, ¿no? Hay un factor que es, claro, yo primitivo concibo con las piedras y la argamasa y tal el proyecto de hacer una cabaña, lo estimo o lo valoro como positivo y entonces digo, lo voy a hacer, tercer momento, es el momento operativo, entonces voy a hacer la cabaña, ¿no? Y este momento es fundamental. Claro, el momento operativo se puede estropear igual que los otros dos. Por tanto, cada uno de estos momentos tiene su patología, su psicopatología. Y entonces, primero, ver si hay incapacidad legal o descartar incapacidad legal. Segundo, evaluar psicopatología y ver, descartar psicopatología. ¿Cómo haría yo esto? Pues yo iría vector por vector. El primero, pues el vector cognitivo, el vector sensoperceptivo y de ideación, ¿no? Alteraciones fundamentales en este primer vector, el vector cognitivo. Pues hay dos tipos. Hay dos tipos. En los tres vectores hay unas alteraciones graves y otras menos graves y más fácilmente reversibles, ¿no? En la psiquiatría krepeliniana, a esas alteraciones graves se las llamaba psicosis, a las alteraciones más leves o más reversibles, por tanto, porque, en fin, son acontecimientos, conflictos con el medio y, por tanto, cuando el conflicto mejora, pues va a mejorar también la situación, se las llamaba neurosis, ¿no? En el orden sensoperceptivo, ¿cuáles son las psicosis? Bueno, pues en la clasificación krapeliniana, la psicosis por antonomasia es la demencia. La demencia, las demencias podían ser exógenas. Ejemplo, el Alzheimer, ahora es el más conocido, pero hay psicosis alcohólicas, hay psicosis por tóxico, había psicosis luéticas, hay muchos tipos de psicosis exógenas, obvio, esto lo conocen ustedes mejor que yo. Y luego estaba el terreno más suculento, pero también más peligroso, que era el de las psicosis endógenas. Ejemplo paradigmático, por la esquizofrenia. La esquizofrenia con esas alteraciones sensoperceptivas e ideacionales, delirios y alucinaciones, como dos síntomas claves que evidentemente hay que explorar, ¿no? Bueno, pues eso hay que descartarlo, hay que ver si la persona está en un brote agudo de esquizofrenia, si tiene alucinaciones auditivas, visuales, si está delirando, o qué delirio tiene, etcétera, evidentemente, ¿no? Y luego están las otras alteraciones en el orden del vector sensoperceptivo que son menos agresivas, pero que son también, yo diría que más frecuentes, ¿no? Que son las neurosis. En relación a la ética, la neurosis más importante, yo no voy a poderme detener en esto, pero es un tema espléndido, ¿no? Es la neurosis de culpa. La neurosis de culpa es un mundo, sobre todo es un mundo en la tradición mediterránea, en la tradición mosaica.
porque estamos en unas culturas, esto está muy estudiado y es un tema que podría ser muy interesante para un futuro congreso, porque el tema de la culpa es un tema que en nuestra sociedad es muy grande. Esta mezcla de religión y moral que se da en las llamadas religiones mosaicas y que no se da en otras religiones, ¿no? Y habida cuenta, claro, que la religión da al fracaso moral, le da una dimensión absoluta, hace que muchas culpas morales en esta tradición sean culpas absolutas. Y eso aplana, hunde a la gente, le produce unas situaciones tremendas, ¿no? Las neurosis de culpa, esto Freud lo vio muy bien, las neurosis de culpa son, por lo menos en ética, las tenemos que tener muy en cuenta. Pero en fin, esto no vamos a hablar de ello, simplemente era señalar que hay que explorar en este vector, en el vector cognitivo. Paso al segundo vector de los grandes, el vector emocional, los sentimientos, las emociones. En el orden de las psicosis, también aquí pues hay alteraciones graves y otras menos graves. En el orden de las psicosis o de las alteraciones graves, pues la psicosis maníaco-depresiva, los ciclotímicos, las fases maníacas, las fases depresivas, evidentemente. Y en el orden neurótico, pues hay otra gran neurosis que también estudió Freud muy bien, que es la neurosis de angustia. Bueno, esto ha tenido terminologías múltiples, ¿no? Aquí en España era frecuente hace tiempo pues hablar de timopatías en este tema, pero en fin, existen. Las neurosis de angustia están en la base de otras muchísimas neurosis que se mueven sobre todo en este segundo vector, que es el vector emocional, ¿no? Y luego está el tercer vector, que es la psicopatología del momento operativo, conativo, tendencial, volitivo, etcétera, ¿no? En el orden de los trastornos graves, ¿cómo se llaman estos? ¿Se llaman psicosis? No. Se llamaron psicopatías, se llamaron trastornos de la personalidad, se llaman ahora sociopatías, locuras morales en el siglo XVIII y comienzos del XIX, en fin. Como estos términos son términos que acaban convirtiéndose en negativos, pues ha habido que irlos cambiando a lo largo de la historia continuamente, porque hoy decirle a una persona eres un psicópata es insultarle, no es darle un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora en el DSM-5, ¿no? Es decir, el narcisismo, vamos a quitar el narcisismo. Bueno, quítelo usted, pero lo tendrá que meter por otro lado. ¿Por qué van a quitar si la quitan la palabra narcisismo? Porque decirle a una persona eres un narcisista es insultarle. Porque los términos acaban teniendo un uso social que hace que el uso técnico se convierta en complicado. Bueno, pues en el orden del tercer vector, el vector conativo, tendencial operativo, hay un campo tremendo, que es el de los trastornos de la personalidad. Y aquí sí que es donde la psiquiatría siempre ha hecho aguas y creo que seguirá haciendo aguas por mucho tiempo, ¿no? Los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad alteran la capacidad. Fíjense, esto es muy interesante. Fíjense que fueron ya los primeros psiquiatras del siglo XVIII los que se dieron cuenta que había locuras parciales. Claro, la locura por antonomasia es la locura en la que el vector cognitivo se altera. Entonces dices, este está loco, pero si mira lo que dice, ¿no? O lo que dice que ve, o lo que dice que oye, ¿no? Este está loco. Esa sería la locura total, es decir, el vector cognitivo se altera y de algún modo altera a los otros dos que van detrás de él, ¿no? Pero de lo que se dieron cuenta es de que había locuras parciales. Por tanto, que había personas con una alteración del vector de tendencia y del vector emocional y una mente y vector cognitivo perfectamente claro. Eso es lo que llamó Esquirol monomanía. Y eso es lo que se llamó en el siglo XVIII moral insanity, locura moral. Es decir, son tíos que tienen la mente clara, pero que son perversos. Y hay una perversión ¿en qué? En la conducta, en las tendencias, en las operaciones, ¿no?
Y esto tiene consecuencias legales. Fíjense, ¿cuál ha sido siempre el problema de las psicopatías? Los jueces lo han tenido claro, pero si este señor sabía lo que hacía, vector cognitivo claro, este señor es responsable. Yo no lo tengo tan claro, que porque un señor tenga el vector cognitivo claro, sea responsable. Es decir, se puede alterar cualquiera de los tres vectores y habría que ver, o hay que ver, yo siempre, en este sentido, siempre pongo el mismo ejemplo, que lo pone Hume, un filósofo del siglo XVIII, ¿no? Claro, hay perversiones de las emociones y de las tendencias, ¿no? El sadismo, el masoquismo, lo que llamaban en los libros de psicopatología la frialdad emocional. ¿Qué pasaría si en vez de sentir horror ante un asesinato que estamos presenciando, no sintiéramos nada? O sea, porque inmediatamente, esto lo dice Hume, dice, claro, vemos el horror, la sangre, que el sujeto está chillando y tal, ¿no? Inmediatamente hacemos un juicio, emocionalmente reaccionamos de un modo adverso y generamos un juicio y decimos, eso no se debe hacer, eso es malo. Y dice Hume, sí, pero si la emoción es lo que me ha llevado a hacer el juicio, ¿qué pasaría si sintiera, si mi emoción fuera la contraria o no fuera ninguna? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ante un niño recién nacido, en vez de tener una emoción de acogida o de, no sé, de intentar ayudar a un sujeto tan débil, tuviéramos la emoción contraria o la tendencia contraria? ¿Qué pasaría? La ética es puramente intelectual. Los proyectos humanos son puramente intelectuales. Lo único que funciona... No, hombre, eso no puede ser, ¿no? Ese intelectualismo es absolutamente falso. Por tanto, vector operativo de tendencias, bueno, están los trastornos de la personalidad, que son un grave problema, y luego en el orden de las neurosis hay otro trastorno también tremendo, que siempre se ha dicho que neurosis o no neurosis, cualquiera sabe, ¿no? Que son las personalidades obsesivo-compulsivas o con las neurosis obsesivo-compulsivas, ¿no? Es decir, que son personas que tienen la mente perfectamente clara, tampoco tienen exactamente un trastorno del vector emocional, pero sí tienen un trastorno grave del vector operativo o del vector de las tendencias, ¿no? Yo creo que esta es una manera de evaluar psicopatología muy sencilla y que alguien que sepa psiquiatría lo puede hacer perfectamente, ¿no? Y se puede descartar y se puede ver la influencia de un vector u otro en la capacidad de las personas, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Supongamos que hemos descartado psicopatología. Bueno, pues está bien, la persona no tiene graves trastornos de ninguno de los tres vectores, ¿no? Entonces comienza la evaluación de la capacidad propiamente dicha. Es decir, hasta aquí, esto es doctrina común, cualquier señor que ha estudiado psiquiatría o sabe explorar psicopatología lo puede hacer, pero ahora empiezan los problemas, porque ahora tenemos delante lo que podemos considerar una persona sana o una persona normal, y lo que tenemos que hacer es evaluar psicopatología, evaluar capacidad, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso en la evaluación de la capacidad? Pues yo, cuando presidía el Comité Regional de Bioética de Castilla y León, hicimos un documento, una especie de guía que está en la web de la Consejería de Castilla y León, poniendo todo esto, porque a los médicos hay que enseñarles a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Lo primero que hay que ver en una persona normal es, claro, cómo se disparan los mecanismos de defensa del yo ante la recepción de una mala noticia. Cuando estamos evaluando capacidad, generalmente lo hacemos porque le hemos dado una mala noticia a alguien. Esto es esencial. Mire usted lo que tiene es un cáncer primitivo de hígado, coño. Y además hay que hacerle un trasplante de hígado. Por tanto, estoy en una situación conflictiva en mi vida y ese conflicto, pues,
altera en mí, no de una manera normal, sino de una manera normal altera mi psiquismo. Estamos dentro de la normalidad, pero en una situación de crisis. Y este es el tema, ¿no? Ahora lo que habría que analizar es la situación de crisis en la que está una persona normal. Yo, para analizar las situaciones de crisis, creo que lo mejor es utilizar el esquema. ¿Pasa algo? No. El esquema de Kübler-Ross. Es decir, cuando a uno le dan una mala noticia, se disparan los mecanismos de defensa y se suelen disparar en un orden. Y por tanto hay que ir viendo qué mecanismo se está disparando. El primer mecanismo de defensa que se dispara siempre es la negación. ¿Recordáis que cuando los aviones estaban chocando en las Twin Towers de Nueva York, el 11 de septiembre había gente en la calle, porque esa es una zona muy transitada, es el centro de Nueva York, ¿no? Y la gente decía, no puede ser. Lo estaba viendo y decía, no puede ser. Ese es un mecanismo de defensa. Y es un mecanismo de defensa normal. Es inconsciente, como los mecanismos de defensa, pero normal. Estoy lleno de angustia, tengo que protegerme contra la angustia, y el psiquismo, se protege contra la angustia disparando unas barreras de protección. La barrera primera es negar. Claro, negar dura poco porque la realidad se impone, y entonces la tesis de Kübler-Ross es que suele aparecer un segundo mecanismo de defensa cuando ya el primero no protege, que es el mecanismo que ella llama de ira. Es decir, esto es el famoso chivo expiatorio. Alguien tiene que tener la culpa de lo que me está pasando, ¿no? Y entonces yo pues procederé contra el médico, ¿no? Es que usted me ha diagnosticado tarde. Contra Dios, es el momento en que los pacientes muchas veces blasfeman, contra quien sea. Hay que buscar la causa fuera de uno y poder endosar la responsabilidad de lo que me está pasando a alguien distinto de mí mismo. Esto tiene consecuencias tremendas. Por ejemplo, en oncología infantil, la recriminación de los dos miembros de la pareja, del padre a la madre y de la madre al padre, es continua. Y ahí se rompen, por ejemplo, el número de divorcios con niños con problemas oncológicos es mucho mayor de la media, debido a esto, y sobre todo debido a este momento, ¿no? Por tanto, la ira, ¿no? Claro, el mecanismo de endosar la responsabilidad a otro desangustia, pero no mucho, ¿no? Y entonces dice Kübler-Ross que se pasa a otro mecanismo, que es lo que ella llama bargaining. Yo lo llamaría, en español se ha traducido a veces esto por pacto, es decir, bueno, ya está claro que de aquí no voy a salir con todo, voy a ver si puedo negociar. Entonces se negocia con el médico, bueno, y si me dejo cortar la pierna salvo la vida, se negocia con Dios, si salgo de esta pues voy a hacer una peregrinación a Lourdes, etcétera. Se negocia con quien sea, hay que negociar porque ya todo no lo puedo salvar, ¿no? Bueno, y eso protege, si la noticia es muy mala noticia, el pacto tampoco va a funcionar o no va a funcionar del todo, ¿no? Y entonces dice Kübler-Ross que se pasa a otra fase, que en el fondo es también un mecanismo de defensa, que es la depresión. La gente se deprime y pasa a una fase de una cierta inhibición, ¿no? Pero lo curioso es que si no hay psicopatología, la gente no se queda en la depresión. Claro, cuando una depresión es psicopatológica, hombre, si te dan una mala noticia, el deprimirte no es psicopatología, es una reacción normal. ¿Cuándo se convierte en psicopatología? Cuando no eres capaz en un tiempo determinado de metabolizar esa crisis que has tenido. Si continúas en la depresión, entonces sí, habrá que ayudarte mediante fármacos, mediante psicoterapia, pero lo normal es que la gente acabe metabolizando las malas noticias y reponiéndose. Y entonces la tesis de Kübler-Ross es que se pasa por una fase de depresión, pero se llega a otra fase que llama la fase de aceptación. Claro, esta fase, por ejemplo, en oncología se ve muy bien, que es donde se puso a punto todo esto.
Se ve muy bien que los enfermos en general no se mueren deprimidos. La oncología suele dar tiempo a que los enfermos pasen por todas estas fases y se llega a una fase de aceptación muy curiosa, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Pues porque cuando le damos una mala noticia a un paciente tenemos que evaluar capacidad. La capacidad no va a ser la misma en la fase de negación o en la fase de depresión o en la fase de aceptación. ¿Cuándo será más auténtica la capacidad? ¿En qué fase? Evidentemente en la fase final, en la fase de aceptación. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer? Es que esto de evaluar la capacidad no es solo cuestión de un momento, de ponerse y evaluarla, sino que hay que ver la evaluación de la capacidad también como un proceso. Y ese proceso lo que debe intentar es acompañar con información, con apoyo emocional al sujeto hasta que llega a esa fase final, que es la fase de aceptación, que es la fase en la cual ha conseguido metabolizar pues eso que se le ha venido encima y que no sabía y le ha costado tiempo, ¿no? Le ha producido un desequilibrio que poco a poco se ha ido restableciendo, el equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos descartado que esté incapacitado legalmente, hemos descartado psicopatología, hemos visto los mecanismos de defensa ante una situación compleja como es una mala noticia o una muy mala noticia. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora viene la parte en la que suelen incidir los test de evaluación de capacidad. Por ejemplo, el MacArthur, y los que conocéis, porque además sé que se han expuesto aquí a lo largo de estos días, ¿no? Es decir, la evaluación de las habilidades en relación a la capacidad. Ya sí que estamos ante sujetos que se consideran normales y lo que queremos es chequear que esos sujetos, la decisión que van a tomar es una decisión madura. Fijaos, si abrís el MacArthur, que es el más conocido de todos los test que se han puesto a punto sobre esto, pues veréis que el MacArthur distingue 4 vectores. Yo he distinguido 3. El MacArthur distingue 4. Los voy a nombrar. Primero, dice Understanding of Treatment-Related Information. Entender la información relativa al diagnóstico y tratamiento. Es el vector cognitivo. Por tanto, yo ya en una persona normal ya he descartado psicopatología, pero tengo que chequear la información que tiene. Tengo que chequear el vector cognitivo. ¿Pero se ha enterado de lo que tiene este señor? ¿O no? ¿Por qué? Pues porque los mecanismos de defensa pueden hacer que no se entere. Primer vector de un test de capacidad, Understanding of Treatment-Related Information. Segundo vector de MacArthur, de Applebaum, Appreciation of the significance of the information for the patient's situation. Apreciación del significado, léase en castellano, de la importancia o de la relevancia de la información en la situación del paciente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de apreciar? Hemos dicho que en castellano había 3 verbos para designar esto que llamábamos los valores o el vector emocional, los juicios de valoración: apreciar, valorar y estimar. Applebaum utiliza uno, apreciar. Por tanto, claro que tenemos que evaluar eso, evidentemente, ¿no? Tercer vector, reasoning in the process of decision on treatment. Ahora vamos al tercer vector, al vector operativo. Y entonces yo aquí, ¿qué tengo que ver? Reasoning in the process of deciding about treatment. Por tanto, bueno, pero ante este conflicto, ¿qué salidas hay? Y yo tengo capacidad, o este señor tiene capacidad de ver las salidas y tiene la capacidad de ver los pros y los contras de cada salida. Los que habéis asistido al máster, yo esto os lo he explicado de otra manera. ¿Eres capaz de identificar los cursos de acción y de ver cuál es el curso más correcto, más prudente,
más razonable, más sensato, más responsable, el curso óptimo, ¿eres capaz de esto, sí o no? Uno dirá, hombre, pues obviamente, si tiene el vector cognitivo claro, no os lo creáis. La capacidad de ver los cursos de acción no es nada sencilla. Todos tendemos a no ver los cursos de acción y a reducir todos los cursos de acción a dos. O haces esto o haces lo otro, y si no, los cursos de acción son muchos, esto tiene su tela, pues esto es importante verlo. Es decir, hay que ver con el paciente si es capaz de identificar cursos de acción, si es capaz de ponderar las consecuencias de cada curso de acción y si es capaz de ver razonablemente cuál es el curso óptimo, ¿no? Y luego, en el MacArthur pues hay un cuarto vector, que es expressing a choice, expresar verbalmente una elección, elegir. Hombre, esto evidentemente, el objetivo al final es elegir, ¿no? Pero yo creo que los tres vectores anteriores son los vectores fundamentales. Por tanto, hay que explorar los tres vectores, ver si la gente se entera, ver si la gente aprecia o no, tiene capacidad de apreciación y ver si tiene una capacidad adecuada de ver los cursos de acción y elegir aquel curso que sea más razonable. Un inciso o una postdata a esta parte. Fijaos que aquí evaluación de la capacidad sucede lo mismo que en los mecanismos de defensa del yo. No es un momento, es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Pues porque en appreciation of the significance of the information for the patient situation, la apreciación, los juicios de apreciación, lo mismo que los juicios objetivos, los juicios son juicios que hay que dialogar. Si el paciente aprecia de una cierta manera, nosotros no tenemos que decir, pues usted lo aprecia, tranquilo, sino que tendremos que entrar en un diálogo con él. Tendremos que entrar en un diálogo en los tres vectores. A partir de los hechos, los entiende bien, tal. A partir de los valores, gestiona bien sus valores. ¿Para qué vamos a entrar en un diálogo? ¿Para imponerle nuestros valores? No. Pero una cosa es imponer y otra cosa es decir, mire usted aprecie lo que le dé la gana, que a mí me da lo mismo. Usted me dice lo que aprecia y ya está. No. La relación clínica es una relación, lo he dicho 1000 veces y algunos ya estaréis hartos, de deliberación. Y la deliberación es un procedimiento de intercambio de opiniones a fin de ir madurando el conocimiento de los hechos, de los valores y de los cursos de acción para poder tomar la decisión más razonable o más prudente. Esto es una relación humana, madura, y esto es una relación clínica. La relación médico-enfermo es una relación de deliberación y el profesional tiene que saber deliberar con el enfermo. ¿Con qué contenidos? Con los tres vectores. A propósito de los tres vectores, no solo del vector cognitivo. No consiste solo en decirle, usted tiene un cáncer de hígado. No es solo eso, sino que además hay que deliberar sobre los valores. Mire, doctor, pero es que yo soy testigo de Jehová, no quiero... Bueno, pues y tendremos que deliberar sobre ello para ver si somos capaces pues, de gestionar los hechos y los valores del modo más prudente posible. Y este es el tema. Por tanto, mucho cuidado, que no se trata tanto de una valoración puntual de la capacidad, sino de un proceso, y de un proceso complicado. Siguiente punto, ya nos queda poco. También lo decía el profesor Calcedo ayer, ¿no? En esto de la evaluación de la capacidad hay que tener en cuenta unos cuantos principios. Y un principio básico es el principio de gradualidad. ¿Qué significa esto? Pues lo decía el profesor Calcedo, no hay nadie que tenga capacidad total. Y no hay nadie que tenga incapacidad total si está vigil,
Si está en coma o en estado vegetativo persistente es otra cosa. Pero si está vigil, tiene una cierta capacidad, por pequeña que sea. Un niño de 2 años tiene una capacidad. Cuando el niño de 2 años le dice a su madre, mamá, agua, pues la mamá no le dice, niña, cállate que tú no tienes capacidad. No lo dice, sino que le da agua. ¿Por qué le da agua? Pues se supone que porque la considera capaz de pedir agua. Si dice, mamá, ácido sulfúrico, pues la madre no le da ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque no la considera capaz de pedir ácido sulfúrico. Bueno, es decir, principio de gradualidad. Es una escala, la capacidad es una escala móvil, continua, entre 2 extremos en los cuales no está casi nadie. El extremo 0 y el extremo 100. En el extremo 0, los que estén en coma. El extremo 100, pues los ángeles o Dios o tal. Pero aquí en la tierra todos tenemos nuestras fobias, nuestras filias, nuestro inconsciente, nuestros sesgos, nuestra cultura, 1000 cosas que modifican y que de algún modo pues impiden que nuestra capacidad no sea una capacidad pura. Claro, si esto es así, si se trata de un continuo entre 2 extremos en los cuales prácticamente no hay nadie, pues habrá que distinguir hitos en esa escala. Y entonces las escalas, yo creo que en esto la escala de James Drain es la que dio en el clavo, ¿no? Lo que hizo fue distinguir 3 hitos, 3 puntos, dentro de esa escala de 0 a 100. ¿Dónde ponemos el primer punto? Pues si queréis en el 25%. Segundo punto en el 50%, tercer punto en el 75%. Es todo aproximado, pero vale, ¿no? Entonces, ¿quién tendrá capacidad en el estadio 1, en el nivel 1 de capacidad, el del 25%? Pues, por ejemplo, los niños pequeños tienen capacidad para eso. Los deterioros mentales muy graves, deterioros cognitivos muy graves, por ejemplo, demencias relativamente evolucionadas, tienen capacidad en el nivel 1. Psicosis endógenas, esquizofrenias, depresiones, depende del nivel de la depresión o de la agudez de la fase de la esquizofrenia, pueden tener capacidad en la fase 1, ¿no? Y estar en el nivel 1 de capacidad. Ejemplo típico, piensen ustedes en un esquizofrénico con un proteagudo, delirante y, en fin, con alucinaciones muy florido, ¿no? Y que hay que ingresarlo en una clínica, ¿no? Y entonces dicen ustedes, bueno, como no es capaz, porque evidentemente está en brote agudo, pues lo ingresamos a la fuerza. ¿Será lo mismo ingresar a la fuerza a un esquizofrénico que intentar gestionar ese resto de capacidad que tiene para que ingrese voluntariamente? ¿Será lo mismo? Cuando llevamos a un niño a ponerle una vacuna, ¿qué intentamos? ¿Qué intentan las madres? Pues explicarle, en fin, que le va a doler, pero que es bueno para su salud, etcétera, convencerle. ¿Por qué? Pues porque tenemos obligación de respetar lo que haya de capacidad. Aunque sea mínimo, aunque sea el estadio 1, tenemos obligación de respetarla. No solamente tenemos obligación de respetar a los señores que están en el estadio 3 y por tanto que son adultos, sino que tenemos obligación de respetar todo resto de capacidad que veamos allí donde esté. Bueno, pues esto es importante. En el nivel 1, pues ya saben ustedes, psicosis graves, niños pequeños, etcétera, ¿no? El nivel opuesto al 1 es el nivel 3. Entonces, ¿a quiénes consideraremos capaces o incapaces en el nivel 3? Hombre, pues en nuestra cultura se considera que son capaces en el nivel 3, por tanto que tienen una capacidad del 75%, pues todos los adultos mayores de 18 años que no tienen graves trastornos de ninguno de los 3 factores esos que he dicho, que no utilizan mecanismos de defensa muy neuróticos, que no están ante situaciones muy conflictivas de su vida, etcétera. Las personas normales que van por la calle todos los días y que tienen más de 18 años.
Eso es lo que considero. ¿Quiénes son incapaces en el nivel 3? Pues todos los que tienen menos de eso, los que no son muy maduros, los que usan mecanismos de defensa muy neuróticos, los que abusan de drogas, tal cual. Es lo contrario del nivel 1. ¿Quién ponemos en el nivel 2 de capacidad? Hombre, antes hemos dicho que la psicopatología es distinta y que no es lo mismo una neurosis que una psicosis, ¿no? Muchos neuróticos van a ser capaces en el nivel 2, pero no la propia neurosis no les va a permitir llegar al nivel 3 de capacidad, evidentemente. Así, a ojo de buen cubero, uno diría psicosis nivel 1, neurosis nivel 2, mecanismos más maduros nivel 3, más o menos, así dicho. Principio de gradualidad, que es fundamental, ¿no? Y ahora viene el otro principio que es importantísimo, y este principio, además, lo hemos descubierto hace 30 años. Fue el año 1983 cuando no el derecho, ni la psiquiatría, sino la ética, la National Commission, una comisión de bioeticistas nombrada la President's Commission norteamericana, hizo un libro que ha sido fundamental en el desarrollo de la bioética, que se llama Taking Health Care Decisions, cómo tomar decisiones en el mundo de la salud. Y allí establece un criterio de evaluación de capacidad. Y dice, ¿cuánta capacidad hay que pedir a un paciente? ¿Cuál ha sido el criterio clásico? Pues el criterio clásico, el que ha utilizado la medicina desde los hipocráticos hasta el siglo XVIII, era que toda enfermedad, por el hecho de ser enfermedad, privaba de capacidad. ¿Por qué? Bueno, pues la enfermedad es una alteración del cuerpo, pero es una alteración del alma, del psiquismo. Estoy loco de dolor, dice uno cuando tiene un dolor de muelas. ¡De muelas! Estoy loco de dolor. Y entonces dicen los médicos hipocráticos, dicen, claro, es que el que una persona que está en una situación tan crítica como está un paciente tome decisiones, no es prudente. Y entonces tenemos que considerar que toda enfermedad produce una especie de regresión psicológica en el paciente, de tal manera que le coloca en una situación de menor de edad. Esta ha sido la tesis clásica. Y hay que tratarle como un menor de edad. Y a un menor de edad, ¿cómo se le trata? Pues lo dice el Código Civil, pero tampoco hace falta que lo diga el Código Civil, ¿no? Hay que actuar en el mayor beneficio. Lo que no podemos actuar es en perjuicio, porque para eso no se tiene patria potestad, ni tutoría, ni nada. Las tutorías y las patrias potestades son siempre en beneficio de... Y por tanto, si yo estoy en posición de garante respecto de mi paciente, porque soy el médico, yo tengo que actuar en beneficio del paciente, como si fuera un niño. Y entonces los hipocráticos elaboran una cosa que se conoce con el nombre del triángulo hipocrático. Y esto lo explican. ¿Y el triángulo hipocrático en qué consiste? Dicen, hombre, en esto de la enfermedad hay 3 factores siempre, que son el médico, el enfermo y la enfermedad. Dice, como el enfermo se alíe con la enfermedad en contra del médico, le van a vencer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Conseguir que se alíe el paciente con él en contra de la enfermedad. Y la tesis hipocrática, y que ha funcionado a lo largo de toda la historia, es que para conseguir esta alianza vale cualquier cosa. Se puede mentir, se puede no informar, se puede tergiversar la información, porque el objetivo es el mayor beneficio del paciente. Por tanto, ¿cuál ha sido la tesis clásica en medicina? Toda enfermedad priva de capacidad. Esto, ¿cómo se llama hoy? Paternalismo. Actuar así es como actuar como un padre con un niño pequeño, en beneficio del niño, pero sin pedirle permiso. Primera tesis. Segunda tesis. En el siglo XVIII, que como saben ustedes es el siglo de las luces, el siglo del racionalismo y tal, y de la autonomía, las revoluciones liberales, Kant introduce el principio de autonomía tal como lo conocemos hoy, ¿no?
En el siglo XVIII se armó un jaleo tremendo a propósito de esto, de la ética médica, por tanto, de si se podía tratar a los pacientes como niños, o había que tener en cuenta y respetar lo que ellos dijeran, ¿no? Y entonces se armó un debate entre unos señores que se pusieron pues, de parte de la tesis tradicional, que es la que es descrito, y otros que tenían la manga más ancha. Estos de la manga más ancha los llamaron en el siglo XVIII los latitudinarios, los relajados, unos tíos que eso de tratarles como niños no lo veían bien, había que respetar a las personas. Y entonces comienza un proceso que es el que yo he visto en mis maestros cuando yo estudié medicina, ¿no? Hay que informar al paciente, hombre, sí, hay que informarle, pero hay unas situaciones en las que no hay que informar, que es en caso de enfermedad grave o de proximidad de la muerte, en enfermedades oncológicas, en enfermedades psiquiátricas y en algunas más. Es decir, hay unas situaciones de excepción. Y esas situaciones de excepción son todas las situaciones graves. Si tienes una caries dental, te va a decir el dentista lo que tienes. Pero como tengas un cáncer, eso ya, ahí hay excepción. O una enfermedad mental, es decir, eso es excepción, ¿no? Por tanto, lo que aparece a partir del siglo XVIII es una cosa intermedia. Hombre, hay que respetar la autonomía, pero evidentemente en las situaciones graves no. Con esto se lo planteó la President's Commission en el documento ese que os digo, ¿no? Y la President's Commission dijo, claro, todos estos criterios que utilizan los médicos no son de recibo, no son correctos. Dice, tampoco sería correcto, y entonces ya se empezaba a dar, porque era el año 83 y el tema del consentimiento informado en Estados Unidos tenía ya una vida de 20 años, ¿no? Dice, tampoco es correcto lo que están haciendo muchos médicos, que es, el paciente lo quiere, pues ya está, que firme, ya asunto concluido. Es decir, no está loco, ¿no? Pues que firme, y ya está. Y por tanto, la decisión del paciente va a misa y entonces, ¿qué criterio establecen ellos? Pues es un criterio que llaman, y esto por favor no lo olviden porque es fundamental, el criterio funcional. Para evaluar capacidad tenemos que tener en cuenta que la capacidad que estamos buscando tiene que cumplir con un criterio que se llama el criterio funcional. ¿Y qué es el criterio funcional? Pues lo que dice es que tiene que haber una proporción entre la capacidad que pedimos al paciente y la decisión que vamos a tomar. Si la decisión es de vida o muerte, tendremos que pedirle un nivel 3 de capacidad. Pero ¿cuántas decisiones de vida o muerte se toman en medicina? Hombre, si estás en una unidad de cuidados intensivos, probablemente muchas. Pero en fin, en conjunto es un porcentaje relativamente pequeño, ¿no? Claro, entonces, si tenemos que utilizar un nuevo criterio, que es el criterio de proporcionalidad, la cuestión es para qué cosas tenemos que pedir nivel 1 de capacidad, para qué cosas hay que pedir nivel 2 de capacidad y para qué cosas se requiere nivel 3 de capacidad. ¿De acuerdo? El nivel 1 es proporcionado ¿a qué tipo de decisiones? El nivel 2 proporcionado con qué, el nivel 3, ¿no? Y así en plata se puede complicar, pero brevísimamente, un señor que está en el nivel 1 de capacidad tiene capacidad para aceptar tratamientos eficaces y rechazar tratamientos ineficaces. Una perogrullada. Es lo de la madre con el niño que va a ponerse la vacuna. El niño puede aceptar la vacuna y entonces se le pone y tal, ¿no? Pero si no la acepta, también se le pone. El niño tiene capacidad para aceptar tratamientos eficaces y rechazar tratamientos ineficaces. Pero estas perogrulladas, cuando se vuelven al revés, ya no son perogrulladas, sino que son graves problemas. Porque si el nivel 1... las personas del nivel 1 son capaces para aceptar tratamientos eficaces y rechazar tratamientos ineficaces, cuando vamos al nivel 3 tenemos que decir que las personas que están en el nivel 3 son capaces
para aceptar tratamientos ineficaces y rechazar tratamientos eficaces. Y aquí es donde se nos abren las carnes a todos. Pero es así. Claro, ¿cómo sabemos que una persona está en el nivel 3? Déjame el carnet de identidad, tienes más de 18 años, ya está. O hay que hacer todo lo que hemos dicho antes, amigo. Pero en cualquier caso, si se hace y se evalúa y está bien, pues tienen capacidad para eso. ¿Y para qué tienen capacidad las personas que están en el nivel 2? Pues para las cosas intermedias, es decir, para aceptar o rechazar tratamientos que no son muy eficaces o que no son de eficacia dudosa, o que son de eficacia dudosa, que son la mayoría en medicina. Esto es importante, no podemos pedir peras al olmo, no podemos pedir a todo el mundo que tenga capacidad nivel 3 para cualquier cosa o para cualquier decisión que se va a tomar, ¿no? Y última cosa que os quiero decir, y con esto acabo y ahora iniciamos un debate si queréis, ¿no? Fijaos, después de todo este proceso, es decir, miro a ver si está incapacitado por el juez, descarto psicopatología, veo cómo van los mecanismos de defensa ante la pedrada que le acaban de dar, dándole una mala noticia, tal. Evalúo si la información, vector cognitivo, la ha asumido bien. Evalúo la madurez de sus apreciaciones y de sus valores y veo si el hombre pues es capaz de ver todos los cursos de acción, de ponderar las consecuencias de cada curso y de elegir el curso más razonable y prudente. Ya he hecho todo esto, ¿no? Y por tanto veo que tiene una capacidad X y la decisión que va a tomar es proporcional o no con la capacidad. Este es el procedimiento. Y todo esto, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Podemos ponerlo en un checklist? Pues miren, el final, habría que explicarlo, ¿no? Es muy importante, es que los juicios de capacidad son juicios prudenciales. Voy a, dedicar 2 minutos a esto de los juicios prudenciales. ¿Qué son juicios prudenciales? Si yo estoy en una clase de matemáticas y me dice el profesor, dime el teorema de Pitágoras, pues yo le digo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Me dice, demuéstralo, y lo puedo demostrar y tal, ¿no? Ese no es un juicio prudencial. Eso en lógica no se llama un juicio prudencial. Se llama un juicio apodíctico o demostrativo. Yo demuestro que el cuadrado de la hipotenusa no es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y por tanto que eso es verdad y que todas las demás soluciones a ese problema son falsas por definición. Bueno, los juicios de capacidad no son juicios de ese tipo. Con todo este procedimiento que yo les he dicho, no estamos demostrando nada. Los juicios de capacidad son juicios de ponderación. Son juicios en los que tenemos que ir analizando todos estos factores en orden a tomar una decisión ponderada, razonable, prudente, responsable, sabia, llámenlo como quieran. Son juicios de ponderación. ¿Me puedo equivocar? Pues claro que me puedo equivocar. Yo qué sé, si a mí ya no, porque mis hijos, pero dentro de poco mis nietos lo harán, ¿no? Te pedían el coche, oye papá, ¿me dejas el coche para salir por la noche? ¿No? Tal. ¿Qué les dices al hijo? No te mates o sé prudente. ¿Y qué estás diciendo cuando dices sé prudente? Conduce prudentemente. ¿Un señor que conduce prudentemente se puede matar? Sí. ¿Un señor que conduce imprudentemente puede no matarse? También. Nuestra obligación moral no es no matarnos, es ser prudentes. ¿Y qué es ser prudente? Pues la prudencia no es la verdad. Si yo digo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, eso es verdad. Pero la mayor parte de los juicios que yo hago no son verdaderos, son probables.
Son opinables. Yo opino, pues yo opino. Estamos en una sesión clínica. Hombre, yo opino que se debería hacer tal cosa. Y el otro dice, pues yo opino que la otra, ¿no? Eso es como el teorema de Pitágoras. O lo que estamos tratando es de reducir incertidumbre en el diálogo colectivo de una sesión clínica en orden a tomar una decisión prudente sobre lo que hay que hacer. ¿Nos podemos equivocar? Seguro que nos podemos equivocar. Nuestra obligación es ser prudentes. ¿Cómo podemos ser prudentes? Primero, reduciendo incertidumbre. Los juicios prudentes no son ciertos precisamente porque siempre se toman con incertidumbre. Siempre. Los seres humanos no somos capaces de reducir la incertidumbre a cero en la mayor parte de las situaciones de la vida. Cuando yo voy conduciendo un coche, yo no puedo reducir la incertidumbre a cero. Cuando voy a adelantar un camión, no puedo reducir la incertidumbre a cero. ¿Qué tengo que hacer? Rebajar incertidumbre. Ver la distancia del coche que viene de frente, ver la potencia de mi ISO, la longitud del camión, la velocidad del camión, unos cuantos factores. Y digo, ahora voy a adelantar. ¿Es seguro que voy a adelantar? No. ¿Me puedo matar? Sí. ¿Por qué? Por 1000 razones. Porque le puede dar un infarto al camionero, me puede dar a mí, se le puede estallar una rueda, me puede estallar a mí, yo qué sé, 1000 cosas. Juicios prudentes son juicios ponderados pero no ciertos. Y por tanto con un margen de error. Claro, ese margen de error hay que reducirlo y para eso está todo el procedimiento de evaluación de capacidad que hemos visto, ¿no? Pero por favor, no piensen ustedes que esto de evaluar la capacidad es como hacer una suma o una resta y por tanto que podemos hacer un checklist y poner una numeración en cada ítem y decir, tiene más de 60, tiene capacidad. Bueno, es una manera de desangustiarse como otra cualquiera, ¿no? El psiquismo puede utilizar métodos 1000, pero no es verdad. Los juicios de evaluación de capacidad son juicios prudenciales. Y una cosa, que, como todos los de la ética, como todos los del derecho y como todos los de la medicina, si tuviéramos tiempo lo podríamos ver. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesional? Pues un profesional, y ahora sí que acabo, es un señor que es capaz de gestionar la incertidumbre propia de su área sin angustia. Porque como la gestione con angustia, sus decisiones no van a ser prudentes. ¿Por qué digo esto? Pues porque a lo mejor también en los que evalúan capacidad habría que preguntarse si tienen capacidad para evaluar capacidad. O están llenos de angustia porque no saben evaluar capacidad. Y entonces la van a evaluar mal. Para gestionar la angustia, para poder gestionar la incertidumbre sin angustia, toda incertidumbre produce angustia en el ser humano. Y entonces, ¿qué es un profesional? El señor que sabe gestionar el área de incertidumbre de esa profesión sin angustia técnicamente, buscando las soluciones más razonables o más prudentes. El primer día que conducimos un coche estamos llenos de angustia. ¿Ese día vamos a conducir bien? No. Solo conduciremos bien cuando seamos capaces de gestionar la incertidumbre propia de la conducción de un automóvil sin angustia y con conocimiento técnico. Este es el asunto. El cirujano que opera el primer día, que estará lleno de angustia, ¿operará muy bien? Pues no. Exacto, pues esto es. Entonces, esto de la evaluación de la capacidad que necesita, pues necesita capacidad en los evaluadores y para esto hay que formarse. Y hay que entrenarse. Y hay que tener el entrenamiento suficiente como para poder descartar mecanismos de defensa que lo único que nos pueden llevar es a decisiones erróneas. Por tanto, saber gestionar la incertidumbre propia de la evaluación de la capacidad sin angustia, a fin de, siguiendo eso sí un procedimiento, poder llegar a las decisiones más razonables, más sensatas, más prudentes, que es nuestro objetivo. Los juicios de capacidad son juicios prudenciales. Pedir otra cosa es pedir peras al olmo. Nada más, muchas gracias. Bueno,
El profesor Calcedo preguntó el otro día, el jueves por la tarde, que cuándo había sido el Congreso de San Sebastián o algo así. Concha miró, porque había sido el anterior al Escorial, que fue el que organicé yo hace ya 14 años. En esos congresos había participado Diego, por eso cuando yo le presenté al principio me parecía que en este foro explicar que es catedrático de Medicina Legal, que dirige el máster, era absurdo. Y lo que sí que se me olvidó decirlo, y quiero decirlo ahora antes de que empecemos el coloquio, es que tiene la facilidad maravillosa de que aunque le hayas oído decir las cosas muchas veces, cada vez que se la oyes decir es como si fuera nueva. Y eso es lo que ha hecho hoy por la mañana, sin ninguna duda. Parece que el señor alcalde viene a clausurar el Congreso, con lo cual vamos a tener en torno a media hora para dialogar con el profesor Diego Gracia. Las señoritas azafatas tienen por ahí los micrófonos, así que, por favor, el que quiere intervenir, primero nos dais un poco de luz, que yo vea si alguien levanta la mano, porque si no, con el foco de la cámara que nos apunta no vamos a ver nada desde aquí. Y luego, pues el que quiere intervenir levanta la mano y supongo que el profesor Gracia le contestará lo que quiera escuchar. Así que adelante, porque de verdad que el tiempo es oro, y antes de que nos aparezcan los políticos para decirnos que se nos ha hecho tarde, aprovechemos la magnífica oportunidad de poder preguntar lo que queráis. Allí a la izquierda, aquí delante a la izquierda. Yo tuve como maestro hace muchos años un tal doctor Didac Parellada, que no sé si lo conocéis, que llegó a ser director del psiquiátrico Cervellino de Sant Boi y después de la clínica mental. Y este hombre había leído 3 veces el libro La historia de San Michel de Alex Munte. Y él, recogiendo las impresiones anteriores a esta, relata el hecho de que entre 2 médicos, entre ellos, en plan agradable y demás, pero discutían: ¿tú crees que siempre el enfermo quiere saber la verdad ante la enfermedad y la muerte? ¿Tendría eso algo que ver con el cuestionamiento del consentimiento informado? Claro, ese es un tema muy discutido y que ha hecho correr mucha literatura. Está claro que no todos los enfermos quieren saber lo que tienen, ¿no? Y entonces lo que admiten todas las teorías es que hay un derecho a no saber. De tal manera que si el enfermo deja claramente dicho que no quiere saber, bueno, pues tendrá que decir, en fin, yo quiero que usted proceda pues conmigo del mejor modo posible, pero no hace falta que me informe y tal. En teoría hay un problema con esto, ¿no? Y es, los juristas dicen que hay derechos que no son renunciables. Y no está claro que haya tal derecho a no saber. Por ejemplo, yo no puedo ir al notario a comprar un piso y decirle: mire, señor notario, yo voy a comprar un piso, pero si a usted le gusta el piso, yo lo compro. Eso no se puede hacer. En cualquier caso, en teoría es discutido si es un derecho renunciable o no, el derecho a saber lo que van a hacer en tu cuerpo, pero en la práctica todo el mundo acepta que hay un derecho a no saber y por tanto hay que respetarlo, ¿no? Cuando un paciente lo dice claramente, pues hay que respetarlo. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Puede ser un mecanismo de defensa? ¿Puede ser el mecanismo de negación? Puede ser, pero hay personas bastante maduras que no quieren saber, simplemente no quieren saber. Entonces, si lo dicen maduramente, pues hay que respetarlo. Habrá que evaluar también hasta qué punto es respetable eso con la madurez con que lo dice, ¿no? El que lo dice. Más cosas. Aquí delante, también en el pasillo. Bueno, muchas gracias, profesor. Yo creo que ha sido extraordinaria la exposición y un gozo, desde luego. Me gustaría conocer su opinión acerca de la conveniencia o la necesidad o el interés de evaluar la capacidad de los padres o de otros sujetos que han de tomar decisiones de sustitución. Muy bien.
Vamos a ver, en esto de la evaluación de la capacidad, todos utilizamos un truco, y es que no se evalúa la capacidad de la gente más que cuando la gente quiere cosas que a nosotros nos parecen mal. Por tanto, no hay una evaluación general de la capacidad, solamente evaluamos la capacidad cuando se oponen a lo que nosotros creemos que deberían hacer. Este es el proceso general. Con los pacientes y con los familiares pasa lo mismo en el caso de pacientes menores, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes menores, habrá que evaluar la capacidad que tiene el menor, dependiendo de su edad y de su madurez y tal, ¿no? Pero también, evidentemente, la de quienes toman las decisiones, que son los padres o los tutores o quien sea, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace en general, más que evaluar capacidad de los padres, es ver si la decisión que están tomando es una decisión que va en beneficio de o no. Porque si no va en beneficio de, no la pueden tomar. Entonces, evaluar la capacidad se puede hacer, pero no tiene mucho sentido. Es decir, el problema es saber si la decisión que quieren es una decisión que va en beneficio o en perjuicio del tutorizado, de aquel que tienen bajo su patria potestad, ¿no? Y otra cosa es definir beneficio y perjuicio, ¿no? Y ahí sí que las cosas se complican. Piense usted, por ejemplo, lo que pasa en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Es decir, ahora, pues, en fin, el progreso de la neonatología hace que se puedan sacar adelante niños que nacen con pesos bastante inferiores a medio kilo, ¿no? Evidentemente con secuelas que pueden ser cada vez más graves, etc., ¿no? Entonces, no es infrecuente que los padres ante esto digan que no, que se retiren medidas, que no. Los médicos, los pediatras, los intensivistas suelen decir que adelante, que ellos sí, que además están actuando en contra del mayor beneficio del niño, que por tanto no tienen capacidad para tomar esas decisiones los padres. Yo no lo tengo tan claro. Yo suelo decir que esto se podría poner en una gráfica, es decir, según el pronóstico va siendo cada vez más infausto, y por tanto la esperanza de vida y de recuperación va bajando, la importancia de los tutores, de los cuidadores y de los padres va subiendo en la toma de decisiones. Y no me parece que tenga mucho sentido el no tener en cuenta las opiniones de los padres cuando las cosas van muy mal y luego el que les den a cuidar pues un niño en unas condiciones horribles. Entre otras cosas, porque lo tienen que cuidar ellos. Y si ellos no lo quieren cuidar, mal lo van a cuidar. Es decir, no sé si no estamos, actuando de un modo poco lógico, ¿no? Entonces, saber lo que es el mayor beneficio del niño a veces es muy fácil, a veces es muy difícil. Y cuando las cosas son muy complicadas, yo creo que es absolutamente necesario el tener en cuenta la opinión de los padres. Aunque a veces los padres parezcan o les parezcan a los profesionales que no actúan en beneficio del niño. El doctor Martín piensa en la derecha. Sí, ya he visto más manos. Sí. A ver, amigo Diego, que para mí eres, parte de profesor amigo por nuestros años de Salamanca, una frase que oí el otro día, que bueno, es una anécdota, y puede ser una frase, si con tu acervo cultural y ese divino orfebre de la palabra que decía un amigo de allí, la capacidad, como tanto en el estadio 1 como en el 100, no es completa. La frase venía a decir que teníamos la cabeza redonda porque las ideas no estaban siempre concretas del todo, y así podían dar vueltas. ¿Hay alguna cosa morfológica o algo de tus lecturas que tenga que ver con esto, o simplemente es una frase? Pero este señor es compañero mío del curso. Nos conocemos hace medio siglo. Ahí donde lo tienen. Y bueno, pues me alegro mucho de haberme visto otra vez. Hay circuitos reverberantes en el cerebro continuamente. Cajal los describió.
Es decir, y los problemas de interconexión, y estos circuitos funcionan bien o funcionan mal. Por ejemplo, las neurosis obsesivas a veces se estropean. Es tremendo, porque todo se puede estropear. Las funciones psíquicas todas se pueden estropear, y se estropean, de hecho. Pero sí, parece que hay algo de eso. Gracias. Una mano por ahí al fondo había visto. Volver a levantar, por favor, que lo vean las azafatas. Sí, buenas tardes. Me sumo a las enhorabuenas por su exposición, por supuesto. No ha mencionado usted la palabra competencia y me gustaría saber su opinión acerca de la relación que existe entre estos dos términos, competencia y capacidad. ¿Son sinónimos, uno engloba el otro? Pues es un lío. ¿Por qué? Porque, claro, capacidad tiene sentido general, yo he tratado de explicarlo en sentido general, pero tiene un sentido jurídico, que es lo que dice el código. Bien, pues donde el derecho europeo, sobre todo el derecho derivado del derecho romano, pone capacidad, el derecho anglosajón pone competency, que es competencia. Y donde nosotros ponemos competencia, ellos ponen capacity. Y este es el lío, que en las traducciones de textos americanos, sobre todo al español, cada vez se traduce más competency por competencia, y hoy esto que hemos expuesto aquí se llama de modo casi indistinto competencia o capacidad. En puridad, ¿qué es entre nosotros competencia y qué es capacidad? Pues es muy claro. Capacidad es lo que hemos explicado. ¿Y qué es competencia? Pues es la capacidad para hacer algo concreto. Yo soy competente para conducir un coche, no soy competente para conducir un avión. La competencia, esto es lo que en nuestro medio se llama competencia. En inglés, al revés. Es decir, la competencia es nuestra capacidad. Por tanto, se supone que todo señor mayor de 18 años tiene competencia para hacer un testamento, para tal, para cual. ¿Y capacidad qué es? La capacidad de conducir un coche o un camión o un avión. Y entonces yo soy competente en Estados Unidos porque soy mayor de 18 años, no soy capaz para conducir un avión porque no tengo el título de piloto. El problema lo plantean las traducciones, que están mal hechas. Porque en el fondo, cuando se traduce del inglés, donde pone competency, habría que traducirlo al castellano por capacidad. Y se suele traducir por competencia. Y ahí se haga el lío. Hay más cosas. A ver, pues, mientras que encontramos otra mano por ahí al fondo. El fiscal Fernando Santos, Diego, se pasó todos los 2 días que ha estado con nosotros explicando y deseando la invención del capacidómetro, que sería algo así como que le permitiera a uno medir el grado de capacidad, ¿no? Este sistema o modelo que tú has planteado del nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, es una especie de capacidómetro, de alguna forma abreviado. Nego. No es todo lo contrario. Primera cosa, yo creo que en esto de la capacidad no podemos volvernos neuróticos todos, porque el MacArthur, por ejemplo, es un sistema muy complicado, que yo comprendo que tiene importancia, pues si se va a hacer un peritaje judicial ya hay que presentarse delante de un juez, pero como queramos hacer el MacArthur a todo señor que nos entra por la puerta, vamos buenos. Y además todo esto yo creo que hay que hacerlo más sencillo. Y por tanto, yo diría que conseguir dar números, yo no creo que se pueda hacer, ni que sea bueno. Y decir, pues yo qué sé, como hacíamos y se hace con los test, ¿no? Test de depresión, le vas haciendo las preguntas, vas puntuando y al final dice, pues tiene tanto, este señor tiene una depresión grave. Bueno, yo en capacidad creo que no habría que hacer eso. Tenemos que entender lo que son los juicios prudenciales y saber qué estamos gestionando y cómo hay que gestionarlo. Ahora, eso sí, hay que seguir un procedimiento. ¿Por qué? Porque si no seguimos un procedimiento, nos vamos a dejar en el tintero cosas. Y eso ya no es prudente. Es decir, la entrevista clínica
¿Es un entrevistómetro? Pues no, la entrevista clínica, pero hay que seguir un orden. A mí me llega el paciente y lo primero que tengo que hacer es la anamnesis, y luego tengo que hacer la exploración, y la anamnesis tiene un orden, y empiezo por las preguntas hipocráticas: ¿qué le pasa a usted? ¿Desde cuándo? ¿A qué lo atribuye? Y luego los antecedentes personales, y luego... ¿Por qué? Hombre, porque si no sigo un orden, es casi seguro que me lo voy a hacer mal. Entonces, esto es igual. Yo no creo que sea un capacitómetro, como sea, sino que es simplemente hay que seguir un procedimiento para no dejarse las cosas en el tintero, nada más. Profesor Calcedo, aquí adelante, por favor. Sí, curiosamente sucede que la antigua definición de la salud, de esta de bienestar físico, psíquico y social en ausencia de enfermedad, pues ha decaído totalmente porque estaba muy condicionada políticamente, como sabemos. Y entonces ahora el criterio es bienestar y funcionamiento. Pero además la OMS dice es que el funcionamiento se puede medir, es lo que vienen a decir. Entonces en la práctica, dejando disquisiciones aparte, yo creo que tenemos unos referentes que utilizamos, que es el concepto de conducta desorganizada en la práctica psiquiátrica. La conducta desorganizada es aquella que no tiene proyección, que no tiene futuro, que no está organizada hacia algo, que tiene intención. Y entonces esa es la clave. O sea, porque normalmente se utilizan los extremos, pues el coma, etcétera. Entonces, en la práctica nosotros es aquel con aquel paciente con el cual no podemos establecer ningún tipo de diálogo, porque en la conversación no hay el mínimo proyecto, o sea, la mínima interacción. Y entonces ese es, a mí me parece que es el criterio funcional con el que... Claro, fíjate, todo lo hemos basado en la idea de proyecto. Teóricamente, uno será tanto menos capaz cuanto menos capaz sea de hacer proyectos, de ser proléptico, como decías tú ayer. Si es que es eso. Lo que pasa es que la alteración de mi capacidad de hacer proyectos puede deberse a diferentes factores que tenemos que analizar, nada más. Pero desde luego, incapacidad es incapacidad de hacer proyectos. Bueno, es que además, cuando uno lo mete en lo pericial, por ejemplo, en la psiquiatría canónica, pues es el proyecto del matrimonio el que se pone en cuestión. Y en los diversos órdenes, pues de actitud laboral, de responsabilidad profesional, etcétera. Entonces, claro, lo que ocurre es que el proyecto tiene que tener una serie de criterios, tiene que cumplir unos mínimos, y esa es la clave. Sí, sí. Pero vamos, el concepto de conducta desorganizada es muy operativo y es fácil de percibir. Bueno, a veces hay que tener cuidado, y digo esto porque muchas veces se utiliza pues la desorientación, no sabe el día dónde está, etcétera, y entonces se acaba la fiesta. No, yo creo que la clave está en la conducta desorganizada. En cuanto a la definición de salud, primero, yo no creo que la OMS haya cambiado su definición de salud. Más bien lo que ha hecho es reafirmarse continuamente en que la definición que dio el año 48 sigue valiendo, que yo sepa. Y por eso el bienestar está ahí. Por cierto, el bienestar los juicios de bienestar no son de hecho, son de valor. Este es un grave problema que tiene la sanidad. El concepto de bienestar que tienen mis hijos no es igual que el que tenía mi abuela. ¿Por qué es esto un grave problema? Pues porque si salud es igual a bienestar, yo podré demandar del sistema sanitario todo lo que considere necesario en orden a mi bienestar. Quiere decir eso que desde luego mis hijos van a demandar más al sistema sanitario que mi abuela. Es decir, la demanda va a variar culturalmente y la podemos estimular, o la cultura la puede estimular todo lo que quiera. Bien peligroso. Segundo, el tema del funcionamiento. Claro, como esta definición, es que el tema de la definición de salud da para un curso, ¿no? Como esta definición de salud es muy complicada, ¿no? Estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, pues se han buscado otras, ¿no? Y hay una
definición debida a un norteamericano, Christopher Bors, que dice: salud es el normal funcionamiento de la especie. Por tanto, cuando un individuo de una especie tiene una alteración respecto de lo que es normal funcionamiento de la especie, está enfermo. Y entonces, pues, ¿cuál es el normal? Claro, viene ahora, dígame usted lo que es el normal funcionamiento de la especie, ¿no? El tener apendicitis es normal funcionamiento de la especie. Hombre, la especie, en primer lugar, eso es normal, el tener apendicitis es normal, ¿no? Se da normalmente, ¿no? Ahí se inflama el apéndice vermiforme y eso es normal. Bueno, pero el funcionamiento de la especie o del individuo de la especie, y esto se ve muy bien, pues bueno, en las patologías estas normales. En cuanto pasamos a patologías complicadas, el criterio de Bors se convierte en muy complicado, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene un complejo de inferioridad porque es fea, ¿eso es normal funcionamiento de la especie o no? Es muy complicado. No se ha encontrado una definición de salud. ¿Por qué no se ha encontrado? Yo tengo mi fórmula. Porque la definición de salud no solo incluye elementos de hecho, sino elementos de valor. Y por tanto es una construcción cultural. La vamos construyendo. Los valores los podemos construir prudente e imprudentemente. ¿Habrá mucha gente interesada en que nuestra construcción del valor de salud no sea muy prudente? Montones, toda la propaganda. ¿Qué es esto que se llaman ahora las enfermedades del bienestar? Es decir, empiezan a aparecer patologías que no se conocían, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque parece que hay fármacos que son buenos para esa patología o tal. Es decir, podemos construir enfermedades. Y podemos considerar que todo el señor que duerme mal tiene una enfermedad y que el señor que está triste tiene una enfermedad. Y si el Prozac consigue poner en un estado de ánimo tal, en los depresivos, ¿por qué un señor normal no puede tomar Prozac para rendir más y ser más amigable en su conversación con los... Esto está pasando en los ejecutivos. ¿Por qué no? Es decir, ¿qué es salud y qué es enfermedad? ¿Dónde está el estado de humor normal y dónde está el otro? Estuvo un autor británico hace ya muchos años, Glover, que lo estudió. Dice, vamos a suponer que el estado de ánimo normal es 100. Y que un señor tiene estado de ánimo 80, es decir, está deprimido, ¿no? Entonces, ¿le podemos subir el estado de ánimo? Y dicen, sí, porque es una enfermedad. Dice, bueno, ¿y por qué al señor que tiene el estado de ánimo 100 no le podemos subir a 120? Es decir, ¿dónde está dicho? Porque claro, si el que tiene, en vez de tener 80, tiene 98, ¿le podemos subir a 105? Pues parece, hombre, que... ¿Por qué no, no? Pobrecillo, pues que esté un poco más alegre, ¿no? Es decir, es una convención. Estas convenciones hay que gestionarlas prudentemente, pero no hay otro criterio. El problema, a mi modo de ver, con la definición de salud, es que hay una enorme cantidad de intereses de todo tipo en que la salud se gestione de modo imprudente, que el valor salud se gestione de modo imprudente. Y entonces, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, ¿qué es salud? Es un estado de perfecto bienestar. ¿Qué es el bienestar? Pues un bienestar completo, dice la salud, la definición, físico, mental y social. Y yo pregunto, ¿alguno de ustedes está en esa situación? Yo no, desde luego. Porque además, aunque estuviera pensando que lo iba a perder, supongo en unos minutos, dejaría de estarlo preocupado porque lo iba a perder. Es decir, el perfecto bienestar físico, mental y social no se da. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedo ir buscando el perfecto bienestar físico, mental y social obsesivamente. Es decir, podemos estar promocionando en la sociedad la enfermedad de la salud. No sé si esto se entiende, es una paradoja, pero es así. Es decir, si yo obsesivamente busco el bienestar, voy a vivir en malestar, porque la neurosis obsesiva es un estado horrible.
Bueno, pues voy a tener la obsesión, el malestar del bienestar. Este es el tema. ¿Y esto, cuál es el antídoto contra esto? No, la prudencia. Tenemos que aprender a gestionar nuestra vida y nuestro cuerpo prudentemente y no pedir peras al olmo, que es lo que muchísimas empresas, muchísimas instituciones están intentando que pidamos. Es decir, toda la cirugía estética, todo, pero si es un negocio, es decir, las neurosis obsesivas generalizadas son una fuente de dinero. Yo quiero comentar brevemente, vamos a ver. Hay un concepto que que viene de la biología y que se aplica en medicina y que en la psicopatología y que en la psiquiatría y la psicopatología ha entrado ahora, que conecta con esta metáfora que tú has hecho, de decir, el que tiene el tono anímico bajo, se lo subimos y lo ponemos bien. Oye, ¿y por qué no se lo mejoramos mucho y a todo el mundo para que tenga uno de 120, pongamos por caso? Bien, entonces hay un concepto que es el de la normatividad. O sea, el organismo tiene la capacidad de establecer normas con arreglo a las exigencias que hay. Y está en una franja que es del término medio, se vuelve a lo aristotélico. Y entonces hay un concepto que se llama la relación funcional invertida, en paralelo con lo que es una función inversa en matemáticas, y se ejemplifica perfectamente con la conciencia. O sea, la conciencia, esa idea que tenemos nosotros del mundo externo y de nosotros mismos, funciona en virtud de... está constituida fundamentalmente, o convergen en ella, mejor dicho, dos factores, que es la iluminación, el nivel de vigilancia, por un lado, y luego el curso de la vida psíquica en el campo psíquico. Pues bien, hoy lo que sabemos es que todo funciona en el término medio, porque el campo vivencial, si lo subes para arriba o lo bajas para abajo, estás en la patología. Entonces, el problema está en ese intermedio, que se sube para arriba, el campo vivencial se angosta. ¿Cuál es la situación óptima de cualquier persona en la vida? Pues que no tenga angostamiento en su situación vital. Entonces, la clave está en el término medio. Ahora, fíjate, Alfredo, eso es así, yo lo acepto, ¿no? Pero fíjate, si tú vas viendo los grandes científicos o los grandes creadores, no han estado en el término medio, han estado un poquito elevados. Es decir, son hipomaníacos. Es decir, no son maníacos, pero son hipomaníacos. Es decir, consiguen una hiperactividad o son personas, en fin, y se da mucho esto. Y dices, hombre, pero si a Cajal, ¿no? Cajal es un tío que descubre la neurona o la idea de la contigüidad frente a la continuidad de Golgi, cuando se le estaba muriendo un hijo en la habitación de al lado y prácticamente no se entera. ¿Eso es término medio? Pues no. Y así, es decir, y Picasso pintaba de un modo pues desmedido y tenía pues una hiperactividad. Hombre, lo ideal es tener, yo creo que estar un poquito por encima de la media sin pasarse. Claro, esto es lo... Bueno, exactamente, es lo que ocurre con la conciencia. Hay la conciencia dirigida a una meta y la conciencia relajada. La conciencia relajada es la atención flotante. La conciencia dirigida a una meta es la flexible, la que está pendiente, la que asocia con facilidad, etc. Y lo que te has referido a Cajal y a todos los demás, pues es claramente lo que se entiende por pasional, que es que domina la mente una idea en detrimento de todo lo demás. O sea, el concepto de pasión es el modo de ser y de realizarse en detrimento de todo lo demás. Ese era el prototipo. Ahora fíjate, Alfredo, ¿qué sería de la humanidad sin estos señores? ¿Qué hubiera sido de la historia de la humanidad sin estos señores que son capaces por una idea de dar la vida, ¿no? Este es el asunto. Bueno, uno babea prácticamente en estos diálogos entre el profesor Calcedo y el profesor Diego Gracia, pero si alguien en la sala quiere intervenir de otra cosa, estaríamos
encantados de darle la oportunidad de poderlo hacer, porque nos quedan unos brevísimos minutos antes de que el alcalde de Pamplona se presente para clausurar esto. Así que venga, si alguien se ha quedado una pregunta por ahí, que no se la quede, que seguro que nos va a dar tiempo para que el profesor Diego Gracia le conteste. Oye, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer un año más y espero que sigamos viéndonos y que estéis tan jóvenes y tan guapas y tan guapos todos. Todos estamos un poco más jóvenes y menos jóvenes.